Has intentado controlar cada detalle, asegurarte de que todo salga como esperas, esforzarte al máximo para que las cosas sucedan a tu manera. Pero, ¿cuántas veces eso solo te ha traído frustración y agotamiento? Vivimos creyendo que la clave del éxito está en forzar, en empujar, en luchar contra lo que es, pero la realidad es que cuanto más presionas, más resistencia encuentras. ¿Y si el verdadero poder estuviera en soltar? ¿Y si en lugar de forzar, aprendieras a fluir con lo que la vida te presenta? Hoy descubrirás cómo el estoicismo te enseña que la verdadera fuerza no está en intentar controlarlo todo, sino en aceptar lo que es y actuar con sabiduría. Antes de empezar, quiero que hagamos algo juntos. Ve a los comentarios y escribe: cada día me acerco a mi mejor versión, soy un estoico. No es solo una frase, es un compromiso contigo mismo. Es una declaración de que hoy eliges crecer, fortalecer tu mente y vivir con sabiduría. Déjalo escrito y haz que esta idea se quede contigo durante todo el video. Número 1. La paz viene de la aceptación, no del control. La paz interior no es el resultado de controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, sino de aceptar la realidad tal como es. El estoicismo nos enseña que no tenemos poder sobre los eventos externos, pero sí sobre la forma en que los interpretamos. Intentar ejercer control absoluto sobre la vida es una fuente segura de frustración y sufrimiento. Sin embargo, cuando aprendemos a aceptar lo inevitable, encontramos una serenidad que ninguna circunstancia puede arrebatar. Los estoicos creían que la clave para vivir en armonía era diferenciar entre lo que podemos cambiar y lo que no. Epicteto, quien nació como esclavo, entendió mejor que nadie esta verdad. No podía decidir su destino ni cambiar su condición social, pero sí tenía control sobre su mente y su carácter. En lugar de quejarse o amargarse, decidió enfocarse en lo único que realmente le pertenecía: su reacción ante los eventos de la vida. Así, desde la adversidad extrema, logró una libertad interior que ni los hombres más poderosos de su tiempo tenían. Hoy, la ciencia respalda esta idea. La psicología moderna ha demostrado que las personas con un locus de control interno, aquellas que se centran en lo que pueden manejar en lugar de preocuparse por lo que escapa a su dominio, experimentan menos ansiedad y estrés. Cuando dejamos de luchar contra lo incontrolable y aceptamos la realidad, nuestra mente se libera de una carga enorme. No significa resignarse o volverse pasivo, sino dirigir nuestra energía hacia lo que realmente importa. Imagina que estás atrapado en un atasco de tráfico. Puedes estresarte, tocar la bocina, gritar de frustración o insultar a los conductores, pero ninguna de esas reacciones cambiará la situación. En cambio, si aceptas que el tráfico es algo fuera de tu control y decides aprovechar el momento para escuchar un audiolibro, reflexionar o simplemente respirar profundamente, transformarás la experiencia. La situación sigue siendo la misma, pero tu percepción cambia y con ella tu estado mental. En nuestra vida diaria, constantemente nos preocupamos por cosas que no dependen de nosotros: el clima, la economía, la opinión de los demás, las acciones de otras personas. Nos aferramos a la ilusión de que podemos manejarlo todo, y cuando la realidad nos demuestra lo contrario, sufrimos. Marco Aurelio, emperador y estoico, enfrentó guerras, traiciones y enfermedades, pero nunca dejó que lo externo dictara su paz. En su diario escribió: si te perturba algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella, y tienes el poder de revocar ese juicio en cualquier momento. Aceptar la realidad no significa rendirse ni ser indiferente. Significa reconocer que ciertas cosas simplemente son como son y que es inútil desgastarse intentando cambiarlas. No puedes evitar que llueva en el día de tu boda, pero sí puedes decidir bailar bajo la lluvia. No puedes evitar que alguien te trate mal, pero sí puedes elegir no reaccionar con rabia. La verdadera fortaleza
reside en el autodominio, en la capacidad de mantener la calma incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. La vida nos pondrá a prueba con desafíos inesperados, enfermedades, pérdidas, fracasos. Resistirse a estas realidades solo genera sufrimiento adicional. En cambio, aceptar lo inevitable nos permite encontrar sentido incluso en los momentos más difíciles. Viktor Frankl, un psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis, descubrió que aquellos prisioneros que aceptaban su situación y encontraban un propósito en medio del horror tenían más posibilidades de sobrevivir. La aceptación no los hacía débiles, sino resilientes. Cada vez que te sientas ansioso por algo que escapa a tu control, pregúntate, ¿puedo hacer algo al respecto? Si la respuesta es sí, hazlo. Si la respuesta es no, déjalo ir. La paz llega cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar y ponemos nuestra energía en lo que sí depende de nosotros. No necesitas controlar el mundo para ser feliz, solo necesitas gobernarte a ti mismo. Número 2. El control es una ilusión. Nos aferramos a la idea de que tenemos control sobre nuestra vida, pero la verdad es que la mayoría de las cosas están fuera de nuestras manos. Desde el clima hasta las acciones de los demás, desde el destino de nuestros proyectos hasta el rumbo del mundo, todo cambia sin nuestro permiso. Nos educan para creer que si hacemos las cosas de cierta manera, obtendremos los resultados que queremos, pero la realidad es mucho más caótica y azarosa de lo que nos gusta admitir. El estoicismo nos recuerda que el control absoluto es una ilusión y que la única certeza es la incertidumbre. La mente humana está diseñada para encontrar patrones y causales, incluso donde no los hay. Por eso caemos en la ilusión del control. Un sesgo cognitivo que nos hace creer que nuestras acciones pueden influir en eventos que, en realidad, dependen de múltiples factores ajenos a nosotros. Llevamos amuletos, seguimos rituales, tratamos de planificar cada detalle de nuestra vida con la esperanza de evitar lo inesperado, pero la verdad es que la incertidumbre sigue ahí, esperando el momento adecuado para recordarnos que no tenemos poder sobre ella. Queremos seguridad, queremos garantías, pero la vida no nos ofrece ninguna. Puedes seguir una dieta saludable y aún así enfermar. Puedes ser el mejor en tu trabajo y aún así perderlo. Puedes amar con todo tu corazón y aún así ser abandonado. No importa cuánto te esfuerces en diseñar tu camino, siempre habrá algo que lo altere. La frustración surge cuando nos negamos a aceptar esta realidad y seguimos creyendo que podemos manejarlo todo. Quien se aferra al control se condena al sufrimiento. La clave está en distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. Puedes controlar tu esfuerzo, pero no el resultado. Puedes controlar tus acciones, pero no la respuesta de los demás. Puedes controlar tu actitud, pero no las circunstancias. Marco Aurelio lo decía claramente. Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Si diriges toda tu energía a tratar de controlar lo incontrolable, lo único que conseguirás es agotarte y frustrarte. Mira a quienes intentan controlar cada aspecto de su vida. Planifican su futuro hasta el último detalle, anticipan cada posible obstáculo, diseñan estrategias para evitar cualquier sorpresa. Y cuando las cosas no salen como esperaban, se derrumban. No soportan el hecho de que la vida no sigue sus reglas. En cambio, quienes aceptan la incertidumbre fluyen con los cambios sin resistencia. No significa que sean pasivos o conformistas, sino que entienden que el control no es una opción, pero la adaptación sí. Los estoicos nos enseñan que la mejor manera de vivir es hacer lo que nos corresponde con responsabilidad, pero sin aferrarnos al resultado. No significa no tener metas ni aspiraciones, sino entender que el desenlace no siempre depende de nosotros. Si buscas un trabajo, prepárate lo mejor que puedas, haz la mejor entrevista posible, pero no te obsesiones con el resultado. Si entrenas para una competencia, da lo mejor de ti, pero no bases tu felicidad en ganar o perder.
Si emprendes un proyecto, trabaja duro, pero comprende que el éxito no está garantizado. Vive con intención, pero sin apego. Cuando aceptas que no tienes control sobre la mayoría de las cosas, dejas de preocuparte por el futuro. La ansiedad proviene de tratar de prever y manejar lo impredecible. Pero si en lugar de eso decides enfocarte en lo único que realmente puedes manejar, tu actitud, tu esfuerzo, tu perspectiva, te liberas de una carga enorme. Epicteto, quien vivió como esclavo, lo resumía de manera perfecta. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. No es el caos del mundo lo que nos hace sufrir, sino nuestra resistencia a aceptarlo. Cada vez que te sientas ansioso por el futuro, pregúntate, ¿esto está en mi control? Si la respuesta es no, suéltalo. No significa que no te importe, significa que entiendes que aferrarte solo te traerá sufrimiento. Actúa con sabiduría, haz lo mejor que puedas con lo que tienes, pero recuerda que el desenlace nunca está garantizado. La paz no viene de controlar la vida, sino de aceptar su naturaleza impredecible. Número 3. No forzar las relaciones ni la confianza. Las relaciones humanas no pueden ser forzadas. No puedes obligar a alguien a quererte, a confiar en ti o a quedarse en tu vida. El estoicismo nos enseña que el apego excesivo y la necesidad de control sobre los demás solo generan sufrimiento. Cuando intentas acelerar una relación, manipular una amistad o forzar una reconciliación, lo único que logras es crear resistencia. La confianza, el respeto y el afecto deben surgir de manera natural, no como una exigencia. La gente se siente más atraída por quienes les dan libertad, no por quienes los asfixian con expectativas. Cuando intentas retener a alguien con presión o con constantes demandas de atención, el efecto suele ser el contrario al que deseas. En cambio, cuando das espacio y permites que las conexiones se desarrollen sin forzarlas, éstas se fortalecen de manera auténtica. Marco Aurelio lo decía con claridad: ama, pero sin apego. Amar con apego es querer poseer. Amar sin apego es permitir que la otra persona sea quien es, sin intentar controlarla. La psicología moderna confirma lo que los estoicos ya sabían. El principio de reciprocidad en psicología social nos dice que la confianza y el afecto crecen mejor cuando son mutuos y espontáneos. No puedes obligar a alguien a abrir su corazón si no está listo. No puedes apresurar un proceso emocional porque tú lo deseas. Lo que se construye a la fuerza nunca es sólido. La confianza es como una planta. Si intentas jalarla para que crezca más rápido, la arrancas de raíz. Después de una pelea, es natural querer resolver todo de inmediato. Nos incomoda la tensión, el malestar, la incertidumbre de no saber en qué punto está la relación. Pero tratar de forzar una reconciliación suele empeorar las cosas. Si alguien necesita espacio, lo mejor que puedes hacer es dárselo. La confianza rota no se puede reparar con insistencia ni con promesas apresuradas. Se reconstruye con tiempo, con consistencia y con acciones, no con palabras vacías ni con presión emocional. El miedo a perder a alguien nos hace actuar desde la ansiedad. Insistimos, rogamos, forzamos conversaciones que aún no están listas para ocurrir. Pero la realidad es que no puedes hacer que alguien se quede si no quiere. No puedes obligar a alguien a sentir lo que ya no siente, y cuando intentas hacerlo, solo desgastas la relación aún más. Los estoicos nos recuerdan que el sufrimiento viene de nuestras expectativas, no de la realidad en sí. Si esperas que alguien te ame de una manera específica o que confíe en ti en el momento que tú quieres, te estás preparando para la decepción. En lugar de buscar controlar, suelta. Deja que las relaciones se desarrollen a su propio ritmo. Si alguien se aleja, respeta su decisión. Si alguien no confía en ti todavía, dale tiempo. Lo que es real no necesita ser forzado, y lo que se va cuando le das libertad nunca fue tuyo para retener. Epicteto lo decía con claridad: si amas a alguien, déjalo ser. Si vuelve, es porque era suyo el deseo de volver. Si no lo hace, nunca lo fue.
Cuando intentas manipular o forzar una relación, en realidad lo que estás haciendo es demostrar miedo. Miedo a la soledad, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente, pero el miedo no es una buena base para ninguna relación. La mejor forma de fortalecer un vínculo es dejar que se fortalezca por sí mismo, sin presiones, sin exigencias. Cuando confías en que lo que es auténtico se quedará y lo que no se irá, te liberas de una enorme carga emocional. Si sientes que debes forzar algo, pregúntate por qué. ¿Es realmente una relación sana o es una necesidad que estás tratando de llenar? ¿Te están valorando como mereces o solo te aferras por miedo a perder? En la vida no se trata de retener personas, sino de compartir el camino con quienes eligen estar a tu lado. No insistas, no presiones, no trates de forzar algo que no fluye. La confianza y el amor verdadero solo pueden crecer cuando se les da espacio para hacerlo. Número 4. Hay un tiempo para todo. La vida se mueve en ciclos como las estaciones del año. Hay momentos de crecimiento y momentos de descanso, épocas de abundancia y épocas de escasez. Intentar acelerar un proceso que necesita madurar es como tirar de una planta para que crezca más rápido. Solo la debilitamos. Cada cosa tiene su tiempo y su lugar, y cuanto antes comprendamos esto, menos sufriremos. El problema surge cuando queremos controlar el ritmo de la vida. Nos desesperamos cuando algo no sucede de inmediato, cuando no vemos resultados al instante, cuando las cosas no avanzan según nuestras expectativas. Pero el estoicismo nos enseña que resistirse al flujo natural de los eventos solo genera frustración. El sabio entiende que todo tiene su momento y confía en el proceso. La ciencia respalda esta idea con la cronobiología, que estudia los ritmos internos del cuerpo y la mente. Nuestro organismo funciona según ciclos bien definidos. Hay tiempos de actividad y tiempos de descanso, periodos de alerta y periodos de fatiga. Alterar estos ritmos de manera abrupta nos desestabiliza, generando estrés, agotamiento e incluso enfermedades. Lo mismo ocurre con nuestra vida emocional y mental. Pretender estar siempre motivados, siempre felices, siempre productivos, es ir contra nuestra propia naturaleza. Imagina a alguien que comienza a practicar yoga. Al principio, cada postura es incómoda. Su cuerpo se resiste. Su mente quiere que la sesión termine lo antes posible. Pero con el tiempo, aprende que hay momentos en los que el cuerpo se cansa y momentos en los que se recupera, que la incomodidad es parte del camino y que forzar las cosas no lleva a ninguna parte. Si trata de evitar el esfuerzo, nunca progresará. Si intenta forzar el avance, se lastimará. Solo cuando acepta el ritmo natural de su evolución, empieza a ver resultados reales. La vida nos enseña lo mismo en diferentes formas. Una relación necesita tiempo para fortalecerse. No se puede apresurar la confianza ni forzar la conexión. El éxito profesional no llega de la noche a la mañana, sino después de años de esfuerzo y aprendizaje. Incluso el dolor y la tristeza tienen su tiempo y su propósito. Tratar de huir de ellos solo prolonga su impacto. Todo tiene su momento, y parte de la sabiduría consiste en saber esperar sin ansiedad. Cuando comprendemos esto, dejamos de luchar contra el tiempo. En lugar de obsesionarnos con cuándo sucederá algo, nos enfocamos en hacer lo que está en nuestras manos hoy. En lugar de angustiarnos porque las cosas no avanzan como queremos, aprendemos a confiar en que cada paso es necesario. Esto no significa resignarse ni quedarse pasivo, sino actuar con la paciencia y la certeza de que todo llega cuando debe llegar. Los estoicos nos enseñan que la vida es un río en constante movimiento. Si tratamos de aferrarnos a un momento, nos ahogamos. Si intentamos nadar contra la corriente, nos agotamos. La única manera de avanzar es fluir con el agua, confiando en que el camino nos llevará donde debemos estar. No siempre entenderemos el porqué de las demoras, pero muchas veces lo que parece un obstáculo es en realidad una preparación. Cuando enfrentes dificultades, recuerda que forman parte de un ciclo.
No hay invierno que no termine, ni noche que no dé paso al día. La tristeza, el fracaso, el miedo son estados temporales que nos enseñan lecciones valiosas. En lugar de resistirlos, permítete experimentarlos y aprender de ellos. Y cuando llegue el momento de avanzar, hazlo con la seguridad de que cada paso ha sido necesario. No te aferres a un estado ni a la prisa de querer llegar a un destino. La vida se despliega a su propio ritmo y nuestra tarea es caminar en armonía con ella. Confía en el tiempo, confía en el proceso, confía en que todo llega cuando debe llegar. Número 5. No guardes resentimientos. Aferrarse al resentimiento es cargar con un peso innecesario que solo consume energía y envenena el alma. Es vivir atrapado en un pasado que ya no existe, reviviendo heridas que solo duelen porque seguimos alimentándolas. Los estoicos entendían que el resentimiento no es un castigo para quien nos ha hecho daño, sino una prisión que construimos para nosotros mismos. Al final, la única persona que sufre es quien se aferra a la ira, al rencor, a la sensación de injusticia. Perdonar no significa justificar ni olvidar, sino liberarse de esa carga y recuperar la paz. La mente humana tiende a repetir los mismos pensamientos una y otra vez, como un fuego que sigue ardiendo mientras los sigamos alimentando. Cuando sentimos rencor, cada recuerdo se convierte en una nueva chispa que aviva las llamas. Nos convencemos de que tenemos razón, que la otra persona merece nuestro desprecio, que soltar el resentimiento es un acto de debilidad. Pero en realidad, lo único que logramos es quedarnos atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento. No podemos cambiar el pasado ni obligar a nadie a actuar como queremos, pero sí podemos decidir si dejamos que una situación nos consuma o si la soltamos. La ciencia lo confirma. Los estudios han demostrado que el perdón reduce los niveles de estrés, mejora la salud cardiovascular y aumenta la felicidad. Las personas que practican el perdón tienen menos ansiedad, duermen mejor y disfrutan más de la vida. En cambio, quienes se aferran al rencor experimentan un aumento en el cortisol, la hormona del estrés, lo que los predispone a enfermedades y a un estado mental de constante angustia. No se trata de un favor hacia quien nos hizo daño, sino de un regalo que nos damos a nosotros mismos. Perdonar es una decisión inteligente, no solo desde el punto de vista filosófico, sino también desde la salud y el bienestar. Un maestro tenía un alumno problemático que interrumpía la clase, desafiaba las reglas y parecía no respetar a nadie. Día tras día, el maestro se llenaba de frustración y resentimiento, convencido de que el niño solo estaba ahí para hacerle la vida difícil. Pero un día, en lugar de reaccionar con enojo, decidió observar con más atención. Descubrió que el alumno venía de un hogar lleno de violencia y abandono, que su actitud no era un ataque personal, sino un reflejo de su sufrimiento. Al cambiar su percepción, dejó de sentir rencor y empezó a actuar con más paciencia y comprensión. Con el tiempo, el niño comenzó a cambiar. No porque alguien lo obligara, sino porque alguien dejó de verlo como un enemigo y empezó a tratarlo con humanidad. La forma en que interpretamos el comportamiento de los demás define nuestra experiencia. Muchas veces lo que percibimos como una ofensa es solo una reacción de alguien que también está lidiando con sus propias batallas. No sabemos qué hay detrás de las acciones de los demás, qué heridas están cargando o qué razones los llevaron a actuar de cierta manera. Eso no significa que debamos permitir el abuso o la injusticia, pero sí que podemos elegir no dejar que esas experiencias controlen nuestra paz. Cada vez que sientas resentimiento, pregúntate, ¿este resentimiento me sirve o me lastima? Si te das cuenta de que solo te está drenando energía, elige soltarlo. No porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces tranquilidad. El estoicismo nos recuerda que no tenemos control sobre las acciones de los demás, pero sí sobre cómo respondemos a ellas. No podemos evitar que alguien nos hiera, pero sí podemos decidir si dejamos que ese dolor se quede con nosotros.
La vida es demasiado corta para cargar con pesos innecesarios. En lugar de gastar energía en resentimientos, enfócate en lo que puedes cambiar. No te aferres al pasado, no sigas sosteniendo el carbón encendido. Suéltalo, avanza y recupera la libertad que viene con el verdadero perdón. Número 6. No puedes resolver un problema con la misma mentalidad que lo creó. Cada problema que enfrentamos es en gran medida el resultado de la forma en que pensamos. Si seguimos viendo una situación con la misma mentalidad que la originó, es imposible encontrar una solución real. Es como tratar de limpiar un derrame de agua con más agua, solo empeora el desastre. Para cambiar un resultado, primero hay que cambiar la manera en que lo percibimos. El estoicismo nos recuerda que nuestra perspectiva define nuestra realidad. Y si queremos transformar una circunstancia, primero debemos transformar nuestra mente. Cuando un problema parece no tener salida, lo más común es insistir en los mismos pensamientos que lo crearon. Nos repetimos las mismas historias, buscamos justificaciones en lugar de alternativas y caemos en patrones de pensamiento que solo refuerzan la situación. Pero nada cambia hasta que cambiamos la forma de verlo. Si te enfocas solo en lo negativo crece. Si te concentras en lo que falta, la escasez domina tu percepción. Si sigues reaccionando de la misma manera, el resultado será siempre el mismo. La clave está en dar un paso atrás y preguntarte si la mentalidad con la que estás abordando el problema es la que realmente te ayudará a resolverlo. La ciencia lo respalda. La neuroplasticidad demuestra que el cerebro tiene la capacidad de reconfigurar sus patrones de pensamiento. Las conexiones neuronales no son fijas, pueden fortalecerse o debilitarse según los hábitos mentales que cultivemos. Si entrenamos nuestra mente para ver oportunidades en lugar de obstáculos, con el tiempo, esa se convertirá en nuestra forma natural de pensar. Cambiar la mentalidad no es una cuestión de optimismo ingenuo, sino de reentrenar el cerebro para responder de manera diferente a los desafíos. En las relaciones humanas, esto es evidente. Muchas personas se obsesionan con lo que está mal en su pareja, en su familia o en su entorno, y al hacerlo, refuerzan la negatividad. Se enfocan en los defectos, en los desacuerdos, en lo que no reciben, y con el tiempo eso se convierte en toda su realidad. Pero cuando alguien cambia su enfoque y empieza a valorar lo que sí funciona, a reconocer lo positivo en el otro, la dinámica cambia. No porque la situación haya cambiado mágicamente, sino porque la forma de verla ha sido transformada. Lo que alimentamos en nuestra mente es lo que crece en nuestra vida. El mismo principio se aplica a cualquier problema. Si un negocio fracasa, insistir en que todo está en contra solo perpetúa el fracaso. Si en cambio analizas lo que sí puedes mejorar y ajustas tu estrategia, las posibilidades se abren. Si sientes que tu vida está estancada y sigues enfocándote en lo difícil que es avanzar, lo único que logras es reforzar la sensación de bloqueo. Pero si decides cambiar la pregunta de ¿por qué no puedo? a ¿cómo puedo? Swing, de repente empiezas a ver soluciones donde antes solo veías barreras. Cuando enfrentes un problema, detente y pregúntate, ¿estoy viendo esto desde la misma mentalidad que lo creó? Si la respuesta es sí, es momento de dar un paso atrás y replantear tu enfoque. A veces la solución no está en hacer más, sino en pensar diferente. En lugar de insistir en lo que no funciona, enfócate en lo que sí. En lugar de resistirte a la situación, aprende de ella. En lugar de buscar culpables, busca alternativas. El estoicismo nos recuerda que no controlamos las circunstancias, pero sí la forma en que las interpretamos. Si quieres un cambio real, empieza por cambiar tu manera de pensar. No es la situación lo que te atrapa, sino la historia que te cuentas sobre ella. Cambia la historia, y el problema dejará de ser un muro para convertirse en una puerta. Número 7. Trátate como si ya fueras lo que deseas ser. La forma en que te ves a ti mismo define lo que eres capaz de lograr.
Si te sigues percibiendo como alguien que está lejos de su meta, seguirás actuando como alguien que está lejos de su meta. Pero si empiezas a tratarte como la persona que deseas ser, cada decisión, cada acción y cada pensamiento comenzarán a moverse en esa dirección. No se trata de engañarte, sino de alinear tu identidad con tu objetivo. Cuando te comportas como si ya hubieras alcanzado lo que deseas, empiezas a atraer las oportunidades, los hábitos y las circunstancias que te llevarán allí. El cerebro es una herramienta poderosa y a nivel biológico no distingue entre una experiencia real y una imaginada. La visualización activa las mismas regiones neuronales que la acción, fortaleciendo las conexiones necesarias para convertir un pensamiento en realidad. Estudios han demostrado que los atletas que practican mentalmente sus movimientos pueden mejorar su rendimiento, tanto como aquellos que entrenan físicamente. El cuerpo sigue la mente, no al revés. Si te ves como una persona disciplinada, empezarás a actuar con disciplina. Si te ves como alguien exitoso, tomarás decisiones que reflejen esa mentalidad. La clave está en cambiar tu identidad antes de que la realidad lo haga por ti. Las personas que logran grandes cosas no son aquellas que esperan sentirse preparadas para actuar, sino aquellas que actúan antes de sentirse preparadas. Un escritor no se convierte en escritor cuando publica su primer libro, sino cuando empieza a escribir todos los días. Un emprendedor no se convierte en emprendedor cuando tiene un negocio exitoso, sino cuando toma la primera decisión como tal. La identidad precede a la realidad. No esperes a que algo externo valide lo que quieres ser. Sé esa persona ahora y deja que la realidad se alinee contigo. Recuerdo la historia de mi hija cuando quería un vestido específico para su graduación. No tenía garantía de que lo conseguiría, pero ya se veía a sí misma con él puesto. Hablaba como si ya fuera suyo. Caminaba con la seguridad de quien sabe que tendrá lo que quiere. Su actitud no era de duda, sino de certeza. Y de alguna manera, las circunstancias se acomodaron para que lo obtuviera. No porque la visualización sea mágica, sino porque su forma de actuar reflejaba confianza en lugar de carencia. No se quedó esperando que algo ocurriera por sí solo, tomó las decisiones que la llevaron a obtenerlo. Lo mismo ocurre con cualquier meta en la vida. Si deseas ser alguien más fuerte, actúa como si ya fueras una persona fuerte. Mantén una postura firme, toma decisiones con determinación. Levántate cada día con la actitud de alguien que no se rinde. Si deseas ser más sabio, empieza a comportarte como alguien sabio. Estudia, reflexiona, escucha antes de hablar. No necesitas esperar a que el mundo te conceda permiso para ser lo que deseas. Empieza ahora con lo que tienes, donde estás. Cada día es una oportunidad para demostrarte a ti mismo quién eres. No te hables como alguien que todavía no ha llegado, háblate como alguien que ya está en el camino. No actúes como si estuvieras dudando, actúa como si la meta fuera inevitable. La mente es el arquitecto de la realidad. Lo que crees, lo refuerzas con tus acciones. Y lo que refuerzas con tus acciones se convierte en tu vida. No esperes sentirte listo para empezar a ser la persona que quieres ser. Trátate ya como esa persona. Vive con la certeza de que lo que deseas ya es tuyo. Solo estás caminando hacia ello. Lo que haces hoy no es solo un paso más, es una declaración de quién eres. Haz que cada acción refleje la identidad que quieres construir. Cuando lo hagas, las circunstancias empezarán a alinearse y verás cómo el mundo responde a la imagen que proyectas. Número 8. La confianza en el proceso reduce el miedo al fracaso. La ansiedad ante el fracaso surge de la necesidad de controlar cada resultado, de querer asegurarse de que todo ocurra exactamente como se espera. Pero el estoicismo enseña que la verdadera libertad y paz mental llegan cuando se suelta esa obsesión por controlar lo incontrolable y se confía en el proceso. No se trata de resignarse ni de volverse indiferente, sino de comprender que el camino es más importante que el destino.
La clave está en la acción constante, en el esfuerzo consciente, sin quedar atrapado en el miedo a lo que podría salir mal. Los estoicos creían que el miedo al fracaso es una ilusión creada por la mente. No es el evento en sí lo que genera temor, sino la interpretación que se le da. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Si cambias la manera en que ves el fracaso, dejas de temerlo. La vida está llena de incertidumbre, pero aferrarse a la idea de que siempre debes ganar o acertar solo genera sufrimiento innecesario. La confianza en el proceso significa comprender que cada error es una lección y que la repetición es el camino al dominio. La psicología moderna respalda esta idea. Los estudios sobre la mentalidad de crecimiento demuestran que quienes ven los fracasos como oportunidades de aprendizaje en lugar de pruebas de su incompetencia, logran avanzar más rápido y con mayor resiliencia. Carol Dweck, la investigadora que popularizó el concepto de Growth Mindset, descubrió que las personas que creen en su capacidad de mejorar con la práctica son más persistentes y exitosas. No evitan los desafíos ni se rinden ante los obstáculos, porque no buscan resultados inmediatos, sino evolución constante. Los grandes atletas comprenden esto a la perfección. No entran a la cancha pensando en la posibilidad de perder, sino en la preparación que han realizado. Su confianza no proviene de la certeza del triunfo, sino de la convicción de que han hecho todo lo posible para rendir al máximo. No se paralizan ante la posibilidad del fracaso, porque saben que cada entrenamiento, cada caída y cada error les ha hecho mejores. Un jugador de élite no deja que la ansiedad por el marcador lo consuma. Se enfoca en cada jugada, en cada movimiento, en el presente. Así es como se supera el miedo, con acción enfocada y sin apego al resultado. Aplicar esta mentalidad en la vida diaria implica cambiar la manera en que interpretas las dificultades. En lugar de preguntarte si algo saldrá bien o mal, cambia la pregunta a ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Cada paso que das, incluso si parece pequeño o erróneo, forma parte de tu desarrollo. Lo importante es moverte, ajustar, mejorar y seguir avanzando. El miedo al fracaso se debilita cuando dejas de verlo como un obstáculo y comienzas a entenderlo como una etapa natural del crecimiento. Cuando confías en el proceso, te liberas de la carga del perfeccionismo. El estoicismo enseña que el foco debe estar en lo que puedes controlar, tu esfuerzo, tu disciplina, tu capacidad de adaptación. No puedes controlar cada resultado, pero sí cómo reaccionas ante él. Marco Aurelio decía que si algo externo te afecta, no es el evento en sí lo que te daña, sino tu percepción sobre él. Si logras ver el fracaso como una oportunidad de fortalecerte, entonces nunca será realmente un fracaso. El miedo al fracaso solo tiene poder sobre quienes buscan la validación externa, pero quien confía en su proceso no se deja definir por los tropiezos. Aprende, se ajusta y sigue adelante. Así se construye la verdadera confianza, no en la ausencia de errores, sino en la certeza de que cada experiencia, buena o mala, es un peldaño más en el camino hacia la excelencia. Número 9. El ego nos impide ver la realidad tal como es. El mayor obstáculo para el crecimiento no es la falta de inteligencia ni la ausencia de oportunidades, sino el ego. Ese deseo de tener siempre la razón, de imponer nuestras ideas sobre las de los demás, nos aleja de la realidad. Nos volvemos prisioneros de nuestras creencias, sin darnos cuenta de que lo que creemos saber puede ser nuestra mayor limitación. Los estoicos entendieron esto hace siglos. La humildad intelectual es la clave para la sabiduría, porque quien cree saberlo todo deja de aprender. No se trata de dudar de todo, sino de estar dispuesto a cuestionar, ajustar y evolucionar con cada experiencia. El ego nos hace sordos a la verdad, porque buscamos confirmar nuestras opiniones en lugar de comprender la realidad.
Es por eso que muchas personas, incluso cuando se les presentan pruebas claras de que están equivocadas, insisten en su postura. No es la lógica la que guía sus pensamientos, sino el temor a admitir que se equivocaron. Epicteto decía que no es posible aprender aquello que uno cree saber. La arrogancia nos cierra las puertas al conocimiento, mientras que la humildad nos abre caminos infinitos de mejora. La ciencia respalda esta enseñanza estoica. Los estudios en psicología cognitiva han demostrado que las personas con mentalidad flexible tienen mayor capacidad para adaptarse a los cambios y resolver problemas de manera efectiva. La rigidez mental, por otro lado, genera resistencia, ansiedad y frustración. Quienes se aferran a su ego ven las nuevas ideas como una amenaza en lugar de una oportunidad. Pero la realidad no se moldea a nuestro antojo, la realidad simplemente es, y cuanto más nos resistimos a verla tal como es, más sufrimos. La historia está llena de ejemplos de cómo el ego ciega incluso a las mentes más brillantes. Un discípulo de Confucio creía tener la respuesta a todos los problemas del rey de Wei y se apresuró a aconsejarlo, convencido de su superioridad. Pero su maestro le enseñó que antes de imponer su conocimiento debía aprender a vaciar su mente y escuchar. Si entras en una conversación solo para demostrar que tienes razón, nunca descubrirás nada nuevo. Si abordas la vida con la actitud de un estudiante, siempre estarás en crecimiento. El ego también nos impide reconocer nuestros errores, y esto nos deja atrapados en un ciclo de autodestrucción. La gente suele defender sus creencias incluso cuando van en su contra, solo por orgullo, pero la realidad no se doblega ante la voluntad de nadie. Un estoico sabe que el mundo no cambia por lo que él quiere, sino por lo que es. Y para vivir en armonía con él hay que aceptarlo en su verdadera forma, no en la versión distorsionada que el ego intenta imponer. Cuando sientas resistencia ante una idea nueva, detente y pregúntate, ¿estoy aferrado a mi opinión solo por orgullo o hay algo que puedo aprender aquí? Esta simple pregunta puede cambiar la manera en que enfrentas cada conversación, cada desafío, cada obstáculo. La humildad no es debilidad, es fuerza, porque quien es humilde tiene la capacidad de crecer, de evolucionar, de mejorar con cada experiencia. El ego, en cambio, es una cárcel en la que uno mismo se encierra. Los estoicos no buscaban tener razón, sino comprender la verdad. Y la verdad solo se revela a quienes tienen la valentía de cuestionarse a sí mismos. El orgullo nos aleja de la realidad, nos hace perder oportunidades y nos condena a repetir los mismos errores una y otra vez. Pero cuando se aprende a dejar el ego de lado, todo cambia. La mente se abre, la resistencia desaparece y el crecimiento se vuelve inevitable. Ese es el verdadero poder de la humildad. Número 10. No reacciones impulsivamente, responde con sabiduría. El mayor enemigo de la sabiduría es la impulsividad. Actuar sin pensar, dejarse llevar por la emoción del momento, solo conduce a decisiones de las que luego te arrepientes. La rabia, la frustración y el miedo nublan el juicio y te hacen reaccionar en lugar de responder. Los estoicos entendían que la verdadera fortaleza no está en actuar de inmediato, sino en controlar el impulso y responder con claridad. No se trata de ignorar las emociones, sino de gobernarlas, de ser dueño de tu propia mente en lugar de ser esclavo de tus reacciones. Cuando sientes que algo te provoca, hay una fracción de segundo en la que puedes decidir cómo actuar. Ese momento es donde se encuentra el poder. La mayoría de las personas no lo aprovecha, simplemente reacciona sin pensar, como un reflejo automático. Pero quien aprende a pausar, a respirar y a analizar la situación, tiene el control. Marco Aurelio decía que el alma se tiñe con los colores de sus pensamientos. Si dejas que la ira te controle, te conviertes en ira. Si dejas que el miedo dicte tus acciones, te conviertes en miedo. Pero si eliges la calma, todo cambia. El cerebro humano ha evolucionado para responder rápidamente al peligro.
En situaciones de estrés, el cerebro reptiliano toma el control y activa respuestas instintivas de lucha o huida. Esto fue útil en tiempos antiguos, cuando los peligros eran físicos e inmediatos, como un depredador al acecho. Pero hoy en día, las amenazas son diferentes. No necesitas reaccionar con agresividad ante un comentario ofensivo o con pánico ante un problema en el trabajo. Si dejas que la parte más primitiva de tu cerebro decida por ti, solo te meterás en más problemas. Pero si tomas unos segundos para respirar y activar la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del pensamiento racional, tendrás el control total de la situación. Una discusión acalorada puede convertirse en una batalla de egos si nadie decide detenerse a pensar. Alguien dice algo hiriente, el otro responde con más fuerza, y en pocos minutos todo se sale de control. Lo que pudo haber sido una simple diferencia de opiniones se transforma en un conflicto sin sentido. Pero cuando una de las partes decide hacer una pausa y responder con serenidad, el rumbo de la conversación cambia. La calma desarma la agresión y en lugar de una pelea surge una oportunidad de entendimiento. No siempre puedes controlar lo que los demás dicen o hacen, pero siempre puedes controlar tu respuesta. Cada vez que sientas la urgencia de reaccionar, detente. Respira profundamente. Cuenta hasta 5 si es necesario. Pregúntate, ¿esta respuesta me llevará al resultado que realmente quiero? No se trata de reprimir lo que sientes, sino de dirigirlo de manera inteligente. La rabia mal canalizada destruye relaciones, carreras y oportunidades. Pero la rabia bien gestionada se convierte en determinación, en claridad, en fuerza controlada. El verdadero poder no está en levantar la voz ni en responder con agresividad. El verdadero poder está en la calma. Quien mantiene la serenidad cuando todos los demás han perdido el control tiene la ventaja. Los estoicos no veían la tranquilidad como pasividad, sino como una estrategia para enfrentar la vida con sabiduría. Un líder, un pensador, un guerrero que sabe controlar sus impulsos es invencible, no porque no sienta nada, sino porque no permite que sus emociones lo dominen. La próxima vez que algo te provoque, recuerda esto. No estás obligado a reaccionar de inmediato. Siempre tienes la opción de pausar, de respirar, de pensar antes de actuar. La diferencia entre una decisión impulsiva y una respuesta sabia puede ser solo unos segundos, pero esos segundos pueden cambiar el curso de tu vida. Número 11. Vive en el presente y sin juicios. La mayor parte del sufrimiento no proviene de lo que sucede en el presente, sino de lo que la mente imagina sobre el pasado o el futuro. Pasamos el tiempo reviviendo errores, lamentando lo que hicimos o no hicimos, o anticipando problemas que aún no han ocurrido. Pero el estoicismo enseña que solo el presente es real, que todo lo demás es solo una construcción mental que nos aleja de lo único que realmente tenemos. Este instante. Vivir con plenitud no es una cuestión de alcanzar algo en el futuro, sino de estar aquí, ahora, sin permitir que los pensamientos nos arrastren a donde no queremos estar. El problema es que la mente es inquieta por naturaleza. Busca resolver lo que ya pasó o prepararse para lo que viene, creyendo que al hacerlo se protege del dolor. Pero en realidad lo que hace es multiplicarlo. Séneca advertía contra este hábito, diciendo que los humanos sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. ¿Cuántas veces te has preocupado por algo que al final nunca sucedió? ¿Cuántas noches has perdido el sueño pensando en un problema que con el tiempo se resolvió solo? La mayoría de las preocupaciones son castillos de arena que el viento borra antes de que se conviertan en algo real. La ciencia respalda esta enseñanza estoica. La práctica del mindfulness, que consiste en centrar la atención en el momento presente, ha demostrado reducir el estrés, mejorar la concentración y aumentar la sensación de bienestar. El cerebro es como un músculo. Cuando se entrena para estar presente, deja de vagar en pensamientos negativos.
No es magia, es un cambio de enfoque. En lugar de dejar que la mente te controle, aprendes a dirigirla. Y cuando logras eso, el ruido mental se apaga y la calma aparece de forma natural. No se trata de ignorar el pasado ni de dejar de planificar el futuro. Se trata de entender que ni uno ni otro pueden controlarse en este momento. Lo que ya ocurrió no se puede cambiar, solo aprender de ello. Lo que viene después es incierto, pero puedes prepararte actuando bien ahora. Marco Aurelio decía que la mejor forma de enfrentar el futuro es lidiar con el presente con sabiduría y virtud. No hay necesidad de preocuparse por lo que aún no ha llegado si en cada instante haces lo mejor que puedes. La mente juzga constantemente, divide las cosas entre buenas y malas, deseables e indeseables, y en ese proceso genera sufrimiento. Un evento en sí mismo no es positivo ni negativo, es la interpretación lo que le da un significado. Los estoicos enseñaban que lo que nos perturba no es lo que sucede, sino la opinión que tenemos sobre ello. Si logras ver la vida sin etiquetas, sin apresurarte a decidir si algo es bueno o malo, encontrarás una libertad que pocos conocen. No todo lo que parece una desgracia realmente lo es. A veces, lo que hoy parece una pérdida, con el tiempo se revela como un regalo. Lo importante es no precipitarse en el juicio y simplemente aceptar la realidad como es. Cada vez que notes que tu mente divaga en preocupaciones o recuerdos dolorosos, usa tu respiración como ancla. Inhala profundamente y siente el aire entrar y salir de tu cuerpo. Observa lo que te rodea, escucha los sonidos a tu alrededor. Siente el peso de tu cuerpo en el lugar donde estás. Regresar al presente es un acto de disciplina, pero también de liberación. No necesitas resolver todo en este instante, solo estar presente y responder a lo que la vida pone frente a ti. La paz no está en el pasado ni en el futuro, sino en la capacidad de habitar plenamente el presente sin juzgarlo. La mente siempre buscará arrastrarte a otro lugar, pero tú tienes la elección de permanecer aquí, y cuando lo logras, descubres que la vida nunca fue el problema, sino la forma en que la interpretabas. Número 12. Abraza el silencio. El ruido domina el mundo. Nos bombardea con distracciones, opiniones, exigencias y miedos. Es un eco constante del ego que exige ser escuchado, una tormenta que oculta lo esencial. Pero el estoico sabe que en el silencio hay poder. Cuando todo se detiene y las palabras desaparecen, lo único que queda es la verdad. Esa verdad que se esconde detrás del ruido, detrás del miedo, detrás del constante parloteo de la mente. En el silencio no hay máscaras, no hay justificaciones. Solo estás tú, cara a cara con tu propia esencia. La ciencia lo confirma. Cuando nos sumergimos en el silencio, algo en nuestro cerebro cambia. Estudios sobre la meditación han demostrado que la actividad en el córtex prefrontal disminuye. Es la parte del cerebro asociada con la planificación, la toma de decisiones y el sentido del yo. Cuando reducimos su actividad, dejamos de pensar en el pasado y en el futuro. Nos instalamos en el presente, la mente se calma, se disuelve la ansiedad, y en ese estado podemos ver con claridad. La calma no es una ausencia de movimiento, sino un espacio donde todo se ordena. Un espacio donde la mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espejo limpio. Pero abrazar el silencio no es fácil. Vivimos en un mundo que lo teme. El silencio incomoda porque nos deja solos con nuestros pensamientos. Nos obliga a enfrentar verdades que preferimos evitar. Por eso llenamos cada segundo con ruido, redes sociales, conversaciones vacías, música a todo volumen, cualquier cosa con tal de no quedarnos en silencio. Pero el estoico no teme mirar hacia adentro, no huye del vacío, porque sabe que solo en el silencio se encuentra la verdadera fortaleza. Piensa en aquellos momentos en los que el silencio se vuelve profundo. Una caminata en la naturaleza, la quietud de la madrugada, ese instante antes de tomar una gran decisión. El silencio no es vacío, es plenitud.
Es el espacio donde surge la intuición, donde las respuestas aparecen sin necesidad de forzarlas. Marco Aurelio entendía esto cuando escribía en sus meditaciones que la tranquilidad viene de dentro. No es algo que dependa del ruido exterior, no es algo que se deba buscar fuera, es algo que se descubre cuando todo lo demás desaparece. Dedicar tiempo al silencio no significa renunciar a la vida, no significa apartarse del mundo o volverse indiferente. Al contrario, significa vivir con mayor presencia. Cuando entrenas tu mente para soportar el silencio, ya no dependes de las distracciones, no necesitas ruido para sentirte cómodo, no necesitas aprobación para sentirte seguro. Tu fuerza viene de dentro, de ese espacio de calma que has cultivado con paciencia. Pero, ¿cómo se practica? Es simple. Tómate 5 minutos al día para estar en completo silencio. No hagas nada. No intentes controlar tus pensamientos. Solo observa. Deja que la mente se exprese sin intervenir. Al principio puede ser incómodo. Tu mente intentará llenarlo con preocupaciones, recuerdos, ideas sin sentido. Déjalo estar, no luches contra ello. Con el tiempo, el ruido se disipará y entonces sentirás la diferencia, la claridad, la ligereza, la libertad de saber que no necesitas nada externo para encontrar la paz. La vida moderna nos ha enseñado a valorar el ruido, a medir nuestra importancia por cuánto hablamos, por cuántas opiniones damos. Pero el estoico sabe que la verdadera fortaleza se encuentra en la capacidad de callar, en la capacidad de escuchar sin reaccionar, en la capacidad de estar con uno mismo sin necesidad de distracción. Porque en ese espacio de silencio, en esa pausa entre los pensamientos, se esconde la verdadera sabiduría. Número 13. No todo problema necesita una solución inmediata. A veces, la mejor respuesta ante un problema no es una solución inmediata, sino la paciencia para permitir que las cosas se acomoden por sí solas. En la vida nos han enseñado que actuar rápido es una virtud, que resolver conflictos en el momento nos hace más eficientes y que cualquier obstáculo debe ser enfrentado con urgencia. Sin embargo, el estoicismo nos recuerda que no todo requiere una reacción inmediata. La vida está llena de situaciones en las que la prisa por solucionar algo solo genera más caos, ansiedad y desgaste innecesario. Cuando nos enfrentamos a un problema, la primera reacción es intentar resolverlo cuanto antes. Nos sentimos incómodos con la incertidumbre y queremos recuperar el control. Sin embargo, la realidad es que muchas veces es la propia urgencia la que nubla nuestra mente y nos impide ver soluciones más efectivas. Forzar una respuesta sin la claridad suficiente puede llevarnos a decisiones precipitadas, impulsivas y poco sabias. Séneca decía que la mayor parte del sufrimiento proviene no de los problemas en sí, sino de nuestra impaciencia por resolverlos sin considerar el tiempo como un aliado. La ciencia respalda esta idea. Los estudios sobre el efecto de incubación en la creatividad han demostrado que las mejores soluciones no surgen cuando nos obsesionamos con encontrar respuestas, sino cuando permitimos que nuestra mente divague. Es el momento en que soltamos la tensión cuando surgen las ideas más innovadoras. Esto se debe a que el cerebro sigue trabajando en segundo plano, procesando información de manera inconsciente, generando conexiones nuevas y brindando perspectivas que antes no habíamos considerado. Piensa en un escritor con bloqueo creativo. Se sienta frente a la página en blanco, se esfuerza por encontrar la frase perfecta, pero la presión lo paraliza. Cuanto más lo intenta, más difícil le resulta escribir. La frustración crece y lo único que consigue es desesperarse aún más. Sin embargo, cuando decide salir a caminar, leer algo distinto o simplemente descansar, las ideas comienzan a surgir sin esfuerzo. No porque haya dejado de pensar en el problema, sino porque le ha dado espacio a su mente para reorganizar la información y encontrar nuevas soluciones. En la vida cotidiana, esta lección se aplica a múltiples situaciones.
Cuando un conflicto con alguien nos agobia, a veces la mejor respuesta no es reaccionar de inmediato, sino dar un paso atrás y permitir que el tiempo haga su parte. Muchas veces los problemas se desvanecen por sí solos cuando dejamos de alimentarlos con nuestra ansiedad. Un malentendido que parecía enorme puede resolverse sin necesidad de enfrentamiento si simplemente permitimos que las emociones se calmen. Un problema en el trabajo que parecía urgente puede no ser tan grave si esperamos un poco antes de tomar una decisión drástica. Un mal día no significa una mala vida, y muchas preocupaciones que hoy nos parecen abrumadoras serán irrelevantes en el futuro si simplemente les damos tiempo. La clave está en reconocer cuándo el esfuerzo adicional es necesario y cuándo lo mejor es soltar. El estoicismo nos enseña que el control no siempre se obtiene a través de la acción, sino también a través de la calma y la espera. Marco Aurelio solía escribir en sus meditaciones que no todo merece nuestra energía inmediata, que muchas veces la mejor respuesta es la paciencia y la observación. Cuando dejamos de luchar contra lo inevitable, encontramos serenidad. Cuando soltamos la necesidad de una solución inmediata, muchas veces la respuesta aparece por sí sola. Si te sientes atascado en un problema, detente un momento. Observa la situación desde una perspectiva más amplia. Pregúntate si realmente necesitas actuar de inmediato o si el tiempo puede hacer su parte. Alejarse no significa rendirse, sino darle espacio a la claridad. Muchas veces la solución que buscas llegará cuando menos lo esperes, no porque la hayas forzado, sino porque aprendiste a confiar en el proceso. Número 14. El desapego es el camino a la paz. Cuando te aferras a un resultado específico, estás encadenando tu paz a algo que no está bajo tu control. Quieres que las cosas salgan exactamente como imaginas, pero el universo no obedece tus deseos. La frustración crece, la ansiedad se apodera de ti y lo único que logras es sentirte más atrapado en una lucha inútil. El estoicismo enseña que la clave de la tranquilidad está en el desapego, en aceptar que no puedes controlar cada detalle, solo tu actitud ante lo que sucede. Soltar no es perder, es liberarte de la carga de la expectativa y permitir que las cosas fluyan con naturalidad. Cada vez que te obsesionas con un resultado, tu mente se llena de tensión. Empiezas a anticipar problemas, a imaginar escenarios en los que no obtienes lo que deseas y conviertes la espera en un tormento. Te dices que no estarás bien hasta que logres esa meta, hasta que obtengas esa oportunidad, hasta que alguien te responda como esperas. Pero, ¿qué sucede cuando finalmente consigues lo que querías? Surge un nuevo apego, otra meta, otra expectativa que vuelve a someter tu tranquilidad. La única forma de romper este ciclo es aprender a soltar. La ciencia lo confirma. Los estudios sobre meditación y mindfulness han demostrado que quienes practican el desapego tienen niveles más bajos de estrés y una mayor sensación de bienestar. Cuando dejas de enfocarte en lo que falta y aprendes a aceptar lo que es, tu mente deja de estar en constante lucha. Soltar no significa resignarse, sino confiar en que todo se desarrolla en su debido momento y de la manera correcta, incluso cuando no parece ser así en el instante presente. Piensa en alguien que se obsesiona con encontrar pareja. Se desespera, busca validación en cada interacción, analiza cada mensaje, teme quedarse solo. Esa ansiedad se proyecta en su comportamiento, generando relaciones forzadas, poco genuinas y cargadas de inseguridad. Sin embargo, cuando esa misma persona deja de preocuparse por ello, cuando suelta la necesidad de encontrar a alguien a toda costa y empieza a vivir plenamente su vida, su energía cambia. Se vuelve más atractiva, más auténtica y, paradójicamente, es entonces cuando comienzan a aparecer las conexiones más valiosas. No porque haya dejado de querer una relación, sino porque ya no opera desde la carencia ni el miedo. Lo mismo ocurre con cualquier otra área de la vida. Quieres éxito, reconocimiento, estabilidad.
Pero si te obsesionas con lograrlo de inmediato, terminas quemándote en el proceso. La mente estresada toma malas decisiones, el miedo al fracaso te paraliza y lo que antes era un deseo legítimo se convierte en una fuente constante de sufrimiento. Los estoicos entendían que la paz solo llega cuando dejas de medir tu felicidad en función de lo que logras o no logras. Epicteto decía que no son las cosas en sí las que nos perturban, sino la forma en que las interpretamos. Si crees que necesitas algo externo para estar bien, siempre serás vulnerable a la incertidumbre. El desapego no significa que no debas esforzarte o que no puedas desear cosas en la vida. Significa que debes aprender a actuar sin aferrarte al resultado. Puedes dar lo mejor de ti, pero al final, lo que suceda no depende completamente de ti. Aprende a confiar en que lo que es para ti llegará en el momento adecuado. Y lo que no, simplemente no era parte de tu camino. Esta mentalidad no solo te da tranquilidad, sino que también te hace más resiliente. Si algo no sale como esperabas, no te destruye, porque no habías depositado tu felicidad en ello. Cada vez que notes que estás aferrándote demasiado a un resultado, detente, respira y repite. Confío en que todo llegará en el momento perfecto. Recuérdalo cada vez que la impaciencia te invada, cada vez que el miedo a perder te haga dudar de ti mismo. La verdadera libertad viene cuando aprendes a disfrutar el presente sin la constante preocupación por el futuro. Desapegarte no te aleja de tus sueños, te acerca a ellos porque ya no los persigues con ansiedad, sino con confianza. Número 15. La verdadera sabiduría es la simplicidad. Cuanto más buscas, más lejos pareces estar de lo que realmente importa. Crees que necesitas más conocimiento, más éxito, más posesiones, pero todo eso solo llena tu mente de ruido. La verdadera sabiduría no está en acumular, sino en soltar. No en añadir, sino en reducir. No en la complejidad, sino en la simplicidad. Los estoicos entendían que cuanto más sencilla es la vida, más cerca estás de la tranquilidad. En lugar de saturarse con información o de preocuparse por cada detalle, aprendieron a enfocarse en lo esencial y soltar el resto. Vivimos en un mundo que nos impulsa a querer más. Más dinero, más reconocimiento, más títulos, más respuestas. Y aunque todo esto puede parecer valioso, la paradoja es que cuanto más buscas llenar ese vacío, más grande se vuelve. Estás atrapado en una carrera sin fin, siempre con la sensación de que falta algo. Pero si detienes un momento esa carrera y observas, te das cuenta de que lo que realmente necesitas ha estado siempre ahí. La paz no llega cuando lo tienes todo, sino cuando te das cuenta de que no necesitas tanto. Los estudios sobre el minimalismo psicológico han demostrado que quienes reducen la complejidad en su vida experimentan menos estrés y una mayor sensación de satisfacción. No se trata solo de tener menos cosas materiales, sino de simplificar la mente, filtrar lo que realmente importa y descartar lo innecesario. Si cada pensamiento, cada preocupación y cada expectativa pesan sobre ti, ¿cómo puedes esperar moverte con ligereza? Epicteto decía que no somos perturbados por las cosas en sí mismas, sino por la interpretación que hacemos de ellas. Y muchas veces esa interpretación se vuelve innecesariamente complicada porque cargamos con más de lo que realmente necesitamos. Piensa en alguien obsesionado con acumular conocimientos. Lee sin cesar, escucha conferencias, sigue a expertos, llena su mente con datos, pero nunca aplica nada. Siempre siente que le falta aprender más antes de actuar. Nunca da el paso porque cree que aún no está listo. Pero la verdadera sabiduría no está en saber mucho, sino en aplicar lo poco que realmente importa. El conocimiento sin acción es solo peso muerto. La persona que entiende un solo principio y lo vive plenamente tiene más sabiduría que aquella que conoce 1000 teorías, pero no pone ninguna en práctica. Lo mismo sucede con quienes buscan el éxito sin definir qué significa realmente para ellos.
se llenan de responsabilidades, persiguen metas impuestas por otros, trabajan sin descanso, pero nunca se sienten satisfechos. Cuanto más avanzan, más cosas aparecen en su lista de pendientes, más expectativas deben cumplir. Y así pasan la vida, atrapados en un ciclo de esfuerzo interminable que nunca les da la paz que esperaban encontrar. Sin embargo, aquel que simplifica su definición de éxito, que se enfoca en lo que realmente le da propósito y suelta lo innecesario, experimenta algo que los demás nunca logran: libertad. La simplicidad no significa conformismo, no es renunciar a la excelencia ni dejar de crecer. Es entender que no necesitas cargar con todo para avanzar. Es elegir con cuidado qué merece tu tiempo, tu energía, tu atención. Es aprender a decir no a lo que no suma y sí solo a lo que realmente importa. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía sobre la importancia de no dispersarse en lo trivial. Un hombre que se dispersa en demasiadas cosas nunca logra nada con profundidad. En cambio, aquel que reduce su enfoque a lo esencial logra más con menos esfuerzo. Si sientes que tu mente está sobrecargada, si la ansiedad de hacer más te impide disfrutar el presente, es momento de simplificar. Pregúntate qué es realmente necesario. Observa todo lo que llevas en tu mente y suelta lo que no te sirve. No necesitas saberlo todo, solo lo que realmente te ayuda. No necesitas hacer 1000 cosas a la vez, solo aquellas que te acercan a una vida con sentido. La verdadera sabiduría no está en la cantidad, sino en la claridad. Aprende a soltar y descubrirás que la paz siempre estuvo en la simplicidad. Si este mensaje resonó contigo, quiero que lo declares en los comentarios. Escribe: cada día me acerco a mi mejor versión, soy un estoico. Que esta frase no sea solo palabras, sino un recordatorio de que cada día tienes la oportunidad de crecer, fortalecerte y vivir con sabiduría. Déjalo en los comentarios y haz que esta idea quede grabada en tu mente. Nos vemos en el próximo video.